tenemos que saber y tenemos que entender que el Señor Jesús llevaba una vida de oración constante. Amén. Eso es así. Al igual que el Señor Jesús, nuestra condición como creyentes también requiere de oración. No somos la excepción. Jesús, siendo Dios, dice la Biblia, Él se despojó de todo. Dejó su divinidad, su potestad, y se enfocó en lo que le tocó vivir como hombre. Fue 100% Dios, pero fue 100% hombre. Él no dejó de ser Dios, pero no tomó lo que era de Dios para tomar ventaja alguna. Así que eso, Dios permitió que Él haga eso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos trabajar en nuestras vidas como Él trabajó a través de la oración. Porque Él es nuestro mayor ejemplo de cómo el hombre tiene que iniciar una vida de comunión con Dios. La oración es parte vital en la vida de cada creyente. Todos queremos y necesitamos recibir respuesta a nuestra oración. Y parte de la oración, parte de lo que Dios quiere hacer es que Dios quiere darnos respuestas. Cuando uno no recibe respuestas, comienzan a haber muchas dificultades en la vida del creyente, pero también de la persona que no tiene una comunión con Dios. Y es probable que uno no reciba respuestas por muchas razones, pero existen muchos ejemplos como la gente ora en sus diferentes creencias, en sus diferentes estados, en sus diferentes regiones, sea del lugar donde están. El hombre tiene una iniciativa de buscar una creencia superior. Entonces, el hombre busca y está buscando respuestas. Alguna de las preguntas que nos hicimos es que ¿por qué la gente en cada religión ora? Porque ¿cuántos sabemos que no existe una religión en la tierra? Existen miles de religiones, ¿verdad? Y en cada una de las religiones que nosotros hemos visto que la gente ora. La gente ora en las diferentes creencias. Pero la religión se llama, religión viene de la palabra relayos, que significa relación, ¿verdad? Y para una persona, una religión puede ser su deidad o el culto que le da algo a alguien, o puede ser también la relación que establece con alguien, o con algo, o con alguien, a lo que no conoce. Por eso es que mucha gente que visitan a los brujos, a los chamanes, muchas veces ellos aciertan en las cosas que están buscando. Y de alguna manera, entre comillas, comienzan a recibir respuestas. Aunque la gente ora a imágenes o sea cualquier forma de deidad, la pregunta es ¿por qué reciben respuesta a sus oraciones? ¿Y por qué los ídolos parecieran que tuvieran poder? Y ciertamente tienen un poder temporal en la tierra, pero el hombre que ora separado de Dios, recuerde que también puede recibir respuestas. Y esto es importante, puede recibir respuestas a sus oraciones, pero no necesariamente ser una respuesta de parte de Dios. Muchas veces es una respuesta para desviarlo del camino. Vimos, y voy a ir rápidamente ahí, en Hechos capítulo 8, verso del 9 al 13, cómo había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en una ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien importante. A este oían, dice, atentamente todos estaban escuchando, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían, ojo con lo que decían, ellos decían, este es el gran poder de Dios. ¿Por qué hablaban del poder de Dios? Porque probablemente Él se presentaba como alguien especial, alguien iluminado, alguien de parte de Dios. Dice que estaban atentos a Él porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, quien anunciaba el evangelio del reino de Dios y anunciaba el nombre de Jesucristo, dice que se bautizaban los hombres y las mujeres, hombres y mujeres. En este pasaje nosotros podemos ver claramente la necesidad que tiene la gente de recibir respuesta a sus oraciones, a sus clamores, a sus problemas más íntimos, a sus problemas más profundos. Vemos una necesidad clara. Y vemos que estando Jesús en la tierra, ya existía gente que traía de alguna manera respuestas a mucha gente que está clamando por respuestas. El mundo está así ahorita. El mundo está lleno de gente que está buscando. Pero el enemigo ha puesto
ha permitido que estas cosas ocurran. ¿Para qué? Para confundir al hombre. Ahora, la Biblia nos enseña en 1 Corintios 10:20 cómo son este tipo de respuestas. Dice: antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes, dice, con los demonios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Él está diciendo que la gente que sacrifica hacia los ídolos, que rinde culto a ellos y le otorga sacrificios, dice que a los demonios los sacrifican, dice, y claramente él deja claro que no es a Dios. Aunque el corazón de esa persona puede estar inclinado de alguna manera en una búsqueda hacia Dios, acá el apóstol Pablo dice que no se da hacia el Señor. Ahora, estas son respuestas de que la gente tiene a sus convicciones personales, porque cuando una persona se enfoca y busca una respuesta y se concentra en algo o en alguien, en una imagen, una deidad, o deposita toda su confianza en una persona o en una deidad espiritual, un demonio, por llamarlo de otra manera, va a recibir probablemente respuestas, pero también le va a pasar la factura. ¿De acuerdo? Ahora, ellos tienen algo. Ellos comienzan a orar, pero oran de acuerdo a sus deseos y a sus necesidades. Por eso es que cuando el hombre se acerca a Dios, pide de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a lo que él cree o a ella cree, lo que la persona cree que necesita. Pero ¿cuántos saben que Dios sabe lo que necesitamos? Amén. Amén. Ahora, es interesante saber de que el hombre busca y pide conforme a sus deseos. Puede sonar un poco fuera de sí lo que voy a decir, pero hace mucho tiempo había una persona que se dedicaba a robar en las tiendas, robaba prendas en las tiendas y traía sus diezmos a la iglesia. Y él decía, pedía oración y oraba para que no lo atrapen, para que Dios lo guarde. Y él iba a seguir trayendo sus diezmos de lo que él creía que estaba correcto. ¿Ustedes creen que Dios puede escuchar una oración de ese tipo? Pero sin embargo la Biblia, cuando nos menciona en Juan 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, le está hablando al hombre, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Muchas veces los deseos que hay en nosotros no necesariamente están relacionados con el plan y con el deseo que Dios tiene. Satanás tiene engañada a mucha gente por mucho tiempo, pero el evangelio de Jesucristo, cuando llega a sus vidas, rompe con todo ello. Y ese es el plan de Dios, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegue a la vida de la gente. Entonces, quiero entrar bajo esta introducción pequeña que hemos dado, quiero entrar a la enseñanza que nos trae hoy día la palabra. Vamos a ir a Lucas capítulo 18 y vamos a ver del verso 1 al 8. En realidad hasta el 9, pero vamos solamente hasta el verso 8. Y vamos a la enseñanza que el Señor nos trae en esta mañana. Lucas capítulo 18, verso del 1 al 8. Ustedes ya lo tienen en pantalla. Y dice, la palabra dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso, dice, por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?
¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Primero que nada vamos a ver el énfasis de lo que el Señor Jesús está hablándonos en el verso 1. Porque Él nos está hablando sobre la necesidad de orar siempre. Diga conmigo, siempre. Siempre. Hay una necesidad de orar siempre y no desmayar en lo que estamos haciendo. Una pregunta adecuada dentro de este contexto que el Señor nos está mostrando podría ser: ¿somos insistentes en nuestra oración? ¿Apreciamos el valor de la insistencia? ¿O hemos desmayado y no oramos como debemos? Ahora, la primera intención de esta enseñanza es que el Señor nos quiere mostrar la persistencia en la oración. Cuán perseverante tenemos que ser. Porque, ¿qué produce la oración? Hay algo maravilloso que la oración va a producir en la vida de una persona, de un creyente, y de la persona que no conoce a Dios. Dios va a traerlo a sus caminos para que pueda ser formado. Pero hay algo que el Señor quiere crear en la vida de esta persona. Y es que la oración crea una dependencia. La oración crea en el ser humano una dependencia del hombre hacia Dios. El deseo que Dios tiene es que nosotros aprendamos a depender de Él. Cuando somos persistentes, nuestro carácter es formado y nuestra fe aumenta, porque sin la palabra y sin la oración, la fe no puede ser alimentada. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Pero la fe solamente es formada cuando está la palabra de por medio y está la oración. Porque cuando la oración y la palabra se mezclan, produce fe en nosotros. Produce el querer como el hacer en nosotros. Eso es lo que el Señor desea. Y Él quiere que nosotros aprendamos a ser dependientes. Jesús no fue independiente. Él no vino acá y Él no dijo en esta tierra: yo soy hijo de Dios y yo hago lo que quiero. Él comenzó a depender plenamente de Dios. ¿Y cómo lo hacía? A través de la oración. Dice que Él no escatimó. La Biblia cuando nos habla del Señor Jesús, dice que Él no escatimó. Él dice que siendo Dios no escatimó a sí mismo. O sea, no se aferró a sí mismo. No se aferró a Él, sino que comenzó a orar. Porque esa es la clave en la vida del creyente, la oración. Nuestra oración debe ser continua. Nuestra oración debe ser diaria. Nuestra oración debe ser parte de nuestra vida, la oración. Ahora, a veces empezamos pidiendo una cosa y mientras Dios nos va ministrando, en los momentos... ¿Dónde nos ministra Dios? Algunos podrían pensar que cuando estamos alabando, y sí, hay un tiempo de adoración. Otros podrían pensar que Dios nos ministra en los servicios, en el domingo, pero en realidad Dios nos ministra cuando leemos su palabra, y cuando esa palabra comienza a ser confrontada con nuestra vida, comienza a haber una administración que produce la oración. Esto es importante. A veces empezamos pidiendo una cosa a Dios, y mientras Dios nos ministra en los momentos de oración, nuestras mentes se aclaran y nuestros ojos se abren a ciertas verdades que antes no podíamos ver, o que simplemente antes no veíamos, no estábamos mirando. Tenemos que admitir que no siempre tenemos la voluntad de Dios en mente cuando pedimos algo. Pero la persistencia en la oración nos ayuda a alinear nuestra petición con la voluntad de Él en nuestras vidas. Que eso es lo que queremos. ¿Qué es mejor para nosotros? ¿Qué es mejor para ti? ¿Qué es mejor para mí? ¿Nuestra voluntad, lo que nosotros queremos, o lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es mejor. Porque lo que Él tiene suple todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Lo que Él tiene va a suplir todas las áreas de nuestra vida. Lo que Él quiere va a llenar lo que nosotros necesitamos. Y no importa la condición en la que estemos,
Lo importante es que si tenemos comunión con Él, caminamos en verdad. Y esa comunión es producto de una constante, una continua oración. Ahora, como vemos, ¿no? Lo primero que el Señor quiere poner énfasis es en la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, no orar al inicio, no orar una semana y después vacaciones otra semana, no orar un día, no, de continuo, pero hay que ejercitarlo. Tenemos que ejercitar esta práctica en nuestras vidas. Porque para el creyente es natural orar. Debería de fluir en nosotros porque es natural. La segunda enseñanza que nosotros podemos ver en esta parábola tiene que ver con la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús usó a un juez que era injusto. ¿De acuerdo? ¿Para qué usó Dios a un juez injusto? Veamos juntos el extremo de lo que Dios está haciendo. Él, siendo un Dios justo, usa a un juez injusto. Jesús usó a un juez injusto para compararlo con la justicia de Dios. Si un malo es capaz de hacer algo bueno, porque eso es lo que nos enseña esta historia. La mujer obtuvo lo que estaba pidiendo. La mujer obtuvo justicia y se la estaba pidiendo a alguien que era injusto. Si un malo es capaz de hacer algo bueno, pues imagínate lo que Dios podría hacer por cualquiera de nosotros. Esto es muy similar a la enseñanza que el Señor nos trae en Mateo 7, cuando Él dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, dice, recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre, dice ahí? Ay, dice, de vosotros, estoy leyendo Mateo 7, del 7 al 11, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más, dice la palabra, vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, vemos acá que Dios, cuando está enseñando, primero le está enseñando la necesidad de orar sin desmayar, de que debemos orar sin cesar. Pero Él nos está enseñando una dependencia total de Él, y nos está enseñando que Dios es un Dios bondadoso frente a un juez injusto, a un hombre malo. Nuestra confianza es aún más fuerte cuando nosotros podemos ver el contraste en esta historia. ¿Por qué? Porque qué interesante que el Señor usó a una viuda. ¿Por qué una viuda? Una viuda, ustedes saben que una viuda es alguien que ha perdido a su cónyuge. Es una persona que está sola. Pero ella está sola. ¿Quién puede ver por ella? Y no solamente es una mujer que está viuda. La viuda para el juez era una perfecta desconocida. No le interesaba a él. Sin embargo, nosotros no somos desconocidos para el Señor. Ella era única, estaba sola. La Biblia dice que ella estaba estaba buscando justicia, pero ella estaba sola y tenía un enemigo que le había hecho injusticia. Nosotros somos muchos, también tenemos un enemigo, pero ella estaba sola. Ella se acercaba a lo lejos al juez, el juez no la conocía, al juez no le importaba a ella. A este juez injusto, ella no le importaba. Ella no contaba con una carta de recomendación. Ella no tenía la tarjeta del doctor Shantana. ¿Se acuerdan? Ella no tenía esa carta chantada, ¿no? Para los que no han escuchado, antes había una serie donde cada vez que una persona trataba de conseguir algo y no lo conseguía,
recurría a la tarjeta del doctor Chantada. Y cuando presentaba la tarjeta del doctor Chantada, todas las puertas se le abrían. Esa mujer no tenía una recomendación. Estaba sola. Sola. Ella se acercaba de lejos, pero estaba sola. Al juez no le importaba. No le importaba a ella. No le importaba en lo absoluto. No era importante. No venía recomendada. Caminaba sola. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros, cuando se refiere a nosotros, dice que cuando se refiere a los hijos de Dios, dice que pueden acercarse confiadamente al trono de gracia. Podemos acercarnos confiadamente a través de Cristo. Pero esa mujer estaba sola. Este juez es injusto. Nuestro Padre no es injusto. Es justo. Él va a hacer no solamente misericordia, Él va a hacer justicia. Ahora, vemos a esta mujer desamparada. Nosotros no estamos desamparados, pero vemos que ella defendía su propio caso. Ella estaba peleando por ella. Como hay mucha gente que está en la tierra buscando respuestas y está tratando de encontrarlas. Están peleando, están buscando. Pero sin embargo, la Biblia dice que para los hijos de Dios tenemos un intercesor eterno. Tenemos un intercesor que es nuestro Señor Jesucristo y que Él todo el tiempo está a disposición para nosotros. Amén. Lo interesante es que ella no tenía ninguna promesa de una respuesta positiva. Simplemente se abocó en pedir justicia. Iba tras el juez, lo perseguía, estaba atrás de él. Y el juez ya le era molesto. Pero Dios está mostrándonos esta clase de ejemplo. Porque Él no es un juez injusto. Él es un juez justo. Porque ¿cuántos saben que Dios es juez? Él va a cumplir la labor de juez en el día del juicio ante el tribunal. Pero lo importante es que Él es justo, mientras que esta mujer no tenía oportunidad de respuesta. Ella no tenía oportunidad de que realmente podía recibir lo que ella estaba esperando. No sabía si lo iba a recibir. Caminaba a tientas, pero sin embargo lo hacía. Su persistencia hizo que logre el objetivo. Sin embargo, en esta misma historia, nosotros podemos ver en el verso 8 cómo el Señor Jesús mismo nos da la promesa de una respuesta. Porque Él nos dice, en el verso 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. ¿Y acaso dice, voy a leer desde el 7, y acaso Dios, estoy leyendo otra vez el libro de Lucas 18, estoy leyendo el verso 7, y acaso Dios, dice, no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él, dice, día y noche, ¿se tardará en responderles? Y acá viene la respuesta del Señor Jesús. ¿Qué es lo que Él dice? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Se demorará el Señor? Si está diciendo pronto, es porque la respuesta va a venir pronta. Os digo que pronto les hará justicia. Entonces, Jesús mismo le está enseñando al hombre y nos está enseñando a nosotros que Él nos va a dar la respuesta. Pero si clamamos a Él día y noche, si estamos persistiendo en lo que estamos creyendo, Él va a ordenar nuestra oración. Él va a ordenar nuestros pensamientos. Él no nos va a dejar que nosotros nos perdamos, porque inicialmente una persona que no conoce a Dios puede pedir por cosas incorrectas pensando que son de Dios. Pero conforme la verdad se establezca en su vida y en su corazón, ese tipo de peticiones van a comenzar a ordenarse. Ya no van a decir, Señor, bendíceme en el robo. ¿Verdad? ¿Por qué?
porque comienzan a entender que eso está mal delante de Dios. Entonces, esta mujer, la viuda, no tenía ninguna oportunidad ni tenía una promesa clara de una respuesta. Jesús sí nos da una promesa clara de respuesta. Él dice que Él va a responder nuestra oración. Él mismo da nos da la confianza de que no se va a tardar, sino que nos va a responder pronto. Ahora, lo interesante es que vemos que en ella, el acceso al juez que ella tenía, ella no lo veía todos los días. El juez probablemente tenía muchas cosas que hacer, este juez injusto, pero nosotros podemos venir delante de nuestro Padre mañana, tarde, noche, en todo tiempo, de madrugada, en todo tiempo. En todo tiempo podemos venir a Él, en todo tiempo. Pero algo que hay que notar aquí también es que ella sabía a quién pedirle justicia. Ella no estaba perdiendo el tiempo. Ella no estaba diciendo, no iba al carnicero a pedir justicia, porque el carnicero le podía hacer justicia. Ella sabía a quién pedir. El juez es el único que tenía la potestad y la atribución de dar justicia. De la misma manera, cuando el hombre pide, y a veces pide de manera incorrecta, por eso es que hacíamos la introducción al inicio, de cuando el hombre pide a sus diferentes deidades, a las diferentes formas que conoce, puede acercarse a brujos, a imágenes, a cualquier forma de idolatría, a buscar justicia, a buscar respuestas. El hombre está en una búsqueda, pero esta mujer sabía a quién pedírsela. Nosotros sabemos a quién debemos pedir las cosas. ¿O no es así? Amén. Y si no sabemos, tenemos que saber a quién debemos pedirle justicia. Al único que puede hacer justicia. A nuestro Dios, a nuestro Creador. Pero Dios ha establecido una manera en la que nosotros debemos pedir esa justicia. Y es a través de su Hijo Jesucristo. Porque Él es la clave, Él es la piedra que, como dice bien la Escritura, desecharon los edificadores. Él es la llave. Y yo te digo que tú eres Pedro y a ti te doy las llaves. ¿Por qué? Porque Jesús es la clave para nuestras oraciones. Entonces, el acceso que ella tenía al juez era limitado, pero ella sabía a quién pedirle. Ella no podía pedirle al vecino justicia. Ella no podía pedirle a su amigo justicia. Ella no podía ir y pedirle justicia al policía. El policía probablemente cumple una función en el orden social, pero el que imparte justicia es el juez. Y ella tenía que saber a quién tenía que ir. Y no se cansó porque tuvo claro, su visión estaba clara a quién debía de pedir. Nuestra visión como hombres y mujeres de Dios tiene que ser clara de saber a quién vamos a pedir, a través de quién, usar todo lo que el Señor ha establecido para poder obtener la gracia que Él en su misericordia nos ha regalado, en su misericordia nos ha dado. La respuesta del juez injusto fue provocada por la persistencia de ella. Él, por deshacerse de ella, para que no le sea molesta, le hizo justicia. Sin embargo, nosotros siempre vamos a tener la respuesta de parte de Dios. Por eso es que el Señor lo dice, ¿verdad? Y voy a volver a leer ese verso. Nuevamente desde el 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, dice? Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto, dice, les hará justicia. Pero cuando venga, dice, el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Y por qué el Señor tenía que decir esto al final de esta historia? ¿Por qué el Señor tenía que poner énfasis en esta parte al final de esta historia? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga, dice, el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará quien le crea?
¿Hallará gente que está persistiendo? ¿Hallará gente que está abocada, que sabe a quién tiene que pedir? ¿Que no desmaya? Ciertamente, si Él lo dijo, era porque Él estaba viendo la condición del hombre. Cuando el Señor está narrando esta historia, Él está viendo la condición del hombre. Él está viendo su condición. La viuda también ejemplifica al hombre que está desamparado, al hombre que vive sin Dios, que está separado de Dios y que está buscando. Hermanos, Dios tiene cuidado de las viudas. Él dijo claramente en su palabra, no os he dejado huérfanos. Y es interesante cómo nosotros podemos ver que esta mujer que era viuda estaba sola, desamparada y estaba a merced de un juez injusto. No quiero relacionarlo necesariamente con el mundo, pero ¿cuánta gente está a merced de su condición porque no conocen la verdad? Y nosotros tenemos este evangelio que es poderoso. Amén. Es poderoso, el evangelio de Jesucristo, hermanos, es poderoso. Transforma vidas, cambia vidas, trae la respuesta que el hombre necesita. Que no necesariamente es la respuesta que tú y yo estamos esperando, sino es una respuesta conforme a lo que Dios tiene, porque Él sabe realmente lo que tú y yo necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos aprender a orar. Necesitamos persistir. ¿Por qué el Señor nos dejó esta parábola? Porque Él habló de la necesidad de orar y no desmayar. Él nos habló de la necesidad de orar. Como cuando el hombre, la necesidad de comer. ¿Cuántos han tenido un día sin comer y les ha venido el hambre? No estoy hablando de un ayuno, porque algunos podemos hacer ayuno en determinado momento. Pero ¿cuántos tienen hambre y están desesperados, verdad? Uno llega a un momento en que se desespera por la comida. Hay una necesidad. El Señor está diciendo que tenemos que tener esa necesidad. Y está dándonos un ejemplo de una mujer que está sola, que está abandonada, que está viuda. ¿Quién podía ver con ella? ¿Vemos que alguien vemos algún hijo que está viendo por ella? ¿Vemos algún amigo, algún vecino que está viendo por ella? Ella estaba viendo por sí misma. Ella estaba tocándole la puerta al juez. Nosotros no estamos solos. Pero en el mundo hay muchas viudas desamparadas que no conocen esta palabra, que no conocen el poder de Dios y lo que Él quiere hacer. Dios quiere dar respuesta a nuestras oraciones y existen condiciones necesarias para recibir esa respuesta. Lo primero es que tenemos que aprender a orar. ¿Cómo oramos? En el nombre de Jesús. No hay otra forma. ¿Amén? No hay otra forma. No hay otra forma. Porque el Señor mismo lo dijo, en aquel día muchos vendrán en tu nombre, hicimos esto, hicimos aquello, pero Él dice, no los conocí. Pero Él está hablando acá. Y vamos a ir un ratito a Juan, capítulo 16, verso 24. Pero primero vamos a Juan 14, verso del 13 al 14. Juan 14, verso del 13 al 14. Dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dice, lo haré. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo es que el hombre debe de pedir? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios le concedió todo al Señor Jesús. En Él lo tenemos todo. Sin Él no tenemos absolutamente nada. Si yo me acerco en el nombre de María, ¿obtendré? Porque el Señor Jesús está ocupado de repente. Entonces, que María interceda por mí. ¿María me va a ayudar? No. Y nadie más me puede ayudar. Porque toda oración que yo haga al Padre, toda oración que nosotros tengamos que hacer, siempre tiene que ser en el nombre de Jesús. Ahora sí, Juan capítulo 16, verso 24 dice, hasta ahora
nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Lo que el Señor nos está invitando es que... Sí, hasta que sea completo. Sí, cumplido dicen... sí, perfecto, está bien. Ese es Reina 60, 95. Estoy leyendo en la 95. Pero amén. Lo leemos. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ajá. Completo dice en la versión y completo de pasada. Pero qué importante saber pedir. Hermanos, muchas veces el problema que puede tener una persona cuando ora es no orar correctamente. Porque el clamor puede estar en el corazón de la persona, pero puede estar clamando en el lugar equivocado, en el lugar incorrecto. Y el mundo es como vemos que está funcionando. Y el enemigo también le trae respuestas a ellos, pero les pasa la factura. Dios tiene la respuesta a nuestras oraciones, pero en el nombre de Jesucristo, en el único nombre en el cual nosotros podemos confiar. Por eso dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En la versión 95 dice para que sea completo. Tenemos que tener fe en la promesa de Dios. Él mismo lo ha dicho cuando dijo, os digo que pronto les hará justicia. Él es un Dios justo, amén. Amén. Hermanos, ¿cuántos tenemos clamor en nuestro corazón de muchas cosas? Y sabemos cómo pedir, pero dice que no desmayemos. Dice que debemos orar sin cesar. Llega un momento en el tiempo de oración que cuando tú estás orando, le pides al Señor con todo tu corazón y le dices, en el nombre de Jesús obviamente, y llega un momento que viene paz a tu corazón. Viene una paz que sabes que tu oración ha sido escuchada. No estoy diciendo que Dios no escucha, Dios escucha la oración de sus hijos, pero sabes, tienes paz en tu corazón. Y de repente no tienes la respuesta de manera inmediata a lo que vas a hacer, pero tienes paz en tu corazón de que Dios está en control de esa situación. Amén. Y Dios desea que nosotros tengamos claro eso en nuestros corazones. Por eso es que debemos aprender a orar con la motivación correcta en la cabeza. Preguntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad en este asunto? Amén. ¿Qué es lo que tú tienes para nosotros? Dice, porque 1 Juan 5:14 nos enseña que esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo contrario a eso, ¿qué sería? Si pedimos alguna cosa que es contraria a su voluntad, ¿nos oye o no nos oye? Claro, no nos oye, porque Él no va a oír algo que está fuera de su voluntad. Como decir, Señor, bendíceme en el robo. Dios no puede bendecir eso. Amén. Señor, bendíceme y está adulterando facturas. Está evadiendo, está eludiendo. O está fornicando. Y no se ha casado. Es cierto. Entonces, dice claramente, ¿no? Esta es la confianza que tenemos en Él. Yo tengo que conocer esa confianza. ¿Cuál es mi confianza en Él? Que si pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye. Él escucha mi oración. Mi oración es válida delante del reino. Y si no, seguiré orando hasta que el Señor me muestre. Hasta que el Señor me muestre y ponga lo que es correcto en mi corazón y en mi vida. Que ponga, enderece mis veredas, enderece mis caminos, enderece mis pensamientos. Para que no se ajusten conforme a mis deseos, sino que se ajusten al plan y al deseo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que Santiago 4:3 nos enseña, pedís, pero no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué dice? Para gastar en vuestros deleites. A mí me encanta
el llamamiento que Dios le hace a la vida de Simón Pedro. ¿Por qué? Porque, y esto es paréntesis pequeño, está en Lucas capítulo 5, verso del 1 al 11. Pero me gusta la última parte. Después que Jesús ha predicado, ha usado sus barcas, después que lo manda a recoger las redes, después que Jesús le dice, Señor, apártate de mí porque soy pecador, como si Dios no supiera que Él es pecador. Dios sabe que Él es pecador, conoce su condición, no necesita decírselo, pero Él lo reconoce delante de Él. Pero me encanta la última parte. ¿Por qué? Porque vemos las redes llenas de todo lo que Él hubiera querido, porque habían estado pescando toda la noche. Habían estado buscando la provisión para el día siguiente. Pero la provisión no llegó. Pero vino Jesús, le dijo, boga mar adentro, y le dio la provisión. Pero lo que me encanta de ese texto, de ese pasaje, es que Él agarra, y en el verso 11 de Lucas 5 le dice, Señor, dice que dejándolo todo, le siguió. Pero puede haber el otro caso. ¿Cuál es el otro caso? El otro caso es recibir lo que Dios te da y seguir con tu propia vida. No fue el caso de Simón Pedro, pero puede ser el caso de mucha gente. Que Dios les da lo que están esperando y ya, la próxima vez que te necesito, Señor, te visito, ¿ya? La próxima te visito. Y no es así. ¿Pero por qué Pedro lo dejó todo? Porque él comprendió que Jesús lo es todo. Y él dejó lo que para el mundo probablemente era su base, era su sostén, pero él lo dejó todo por seguirlo a él, quien lo es todo. Amén. Entonces, esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Él nos oye. Él está con nosotros, deseando responder nuestras oraciones. Pero tenemos que estar en el lugar correcto. Tenemos que estar en el punto correcto, en el lugar indicado. Porque la mujer, la viuda, sabía a quién le estaba pidiendo justicia, a pesar de que era injusto. ¿A quién se lo estaba pidiendo? Al único que podía otorgar justicia, al juez. Porque legalmente él era el que podía impartir justicia. No el carnicero, no el vecino, no el amigo. De la misma manera, si nosotros estamos en el lugar correcto, tenemos que saber a quién estamos pidiendo y en quién debemos esperar la justicia de Dios. Ya la justicia de Dios está para nuestras vidas, porque la justicia de Dios es Cristo, amén. Pero la justicia de Dios para este mundo, hermanos, Dios quiere que su evangelio sea predicado. Amén. Miremos al mundo como una viuda también, que necesita, está desamparada y está buscando. Y Dios te está mandando a ti y a mí a acercarnos a esas personas y enseñarles el evangelio. Exactamente como pasó con este hombre que por coincidencia también se llama Simón, ¿no? Que era un brujo que ejercía la magia en aquella ciudad. Y el enemigo lo usaba, este tipo, a esta persona la usaba para hacer para darle a la gente lo que quería. Pero cuando llegó el evangelio, Amén. Cuando llegó la palabra, Dios comenzó a manifestarse. ¿Y qué hicieron? Todos aquellos que habían sido engañados pasaron de las tinieblas a la luz. Y la Biblia dice que ellos se bautizaron. Creyeron, dice, y se bautizaron. Amén. Es lo que Dios quiere hacer. Amén. Es para gozarnos. Amén. Así que, hermanos, nuestras oraciones van a ser contestadas. ¿Lo crees?
Por supuesto, pero no desmayemos. Como la viuda tenemos que tener claro a quién le estamos pidiendo. Y entender que mientras más oramos, más dependientes nos hacemos del Señor. Mientras menos oramos, somos más independientes. Por eso es que a veces se negocia el ir o no ir al discipulado, el ir o el no ir al grupo de alcance. A veces negociamos el ir o el no ir, porque no hay una dependencia, por falta de oración. Pero la oración trae dependencia. Amén.